Sírvase a buscar el Salmo 19 y vamos a leer una pequeña porción a manera de introducción a partir del verso 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. El sentimiento que expresa aquí el salmista por su palabra, él dice: la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro. Es decir, la palabra de Dios está completa. A la palabra de Dios no hay nada que añadirle, nada le falta. Dios ha escrito en ella cuanto sus hijos necesitan saber para la vida bienaventurada aquí en la tierra y para la vida bienaventurada en la eternidad. Pero supongamos por un momento, mis hermanos, que Dios no nos hubiera dejado su palabra. Esto que conocemos como su revelación especial. Supongamos que solo Dios nos hubiese dejado su creación, lo que teológicamente se conoce como su revelación general, y solo tuviéramos disponible cierta información que procede de las cosas creadas, de las cosas que podemos ver, de las cosas que podemos tocar. Dice Romanos 1, que todo conocimiento que podríamos obtener sería conocer algo de su poder y algo de su deidad. Si el resultado de las cosas creadas, mis hermanos, fuera todo lo que tenemos, todo nuestro objeto de estudio, muchas otras tantas cosas buenas de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, quedarían encubiertas, quedarían ocultas a nuestra comprensión. Serían como misterios indescifrables. Y vivir así, mis hermanos, no sería posible. La vida sería como conducir un auto sobre un freeway y con los ojos cerrados. No sabríamos cuál es el límite de la velocidad, no sabríamos cuál es la ruta que debemos tomar, no sabríamos dónde inicia una curva, dónde hacer alto, cuándo avanzar, cuándo tomar una desviación, cuál es nuestro carril, no lo sabríamos. Esto, mis hermanos, sería totalmente un caos que pronto terminaría en tragedia. Posiblemente avanzaríamos unos cuantos metros sobre la carretera, pero tarde que temprano, mis hermanos, nuestra vida terminaría en tragedia. Pero cuán agradecidos deberíamos estar, hermanos. Cuán agradecidos deberíamos estar porque Dios no nos ha dejado andar en tinieblas. Él no nos ha dejado en la confusión de nuestra oscuridad. Y tampoco quiere que nuestra vida termine de manera trágica. ¿Cómo lo sabemos? Simple. Porque Él nos ha dejado su palabra. Porque Él nos ha dejado su palabra. Dice el Salmo 119 a partir del verso 104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es solo por su palabra, mis hermanos, que todos nosotros ahora podemos ver. Y ahora sabemos qué ruta tomar, por dónde debemos ir, qué caminos evitar, las desviaciones que debemos tomar, cuándo debemos parar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, cuán agradecidos deberíamos sentirnos en esta mañana porque Dios nos ha dado su palabra. Porque no existe un solo aspecto de nuestras vidas que no esté regulado por la Escritura.
No existe un solo aspecto donde necesitemos instrucción y dirección que Dios no lo haya tocado ya en su palabra, ya sea de manera directa o de manera indirecta, en mandamiento, precepto o ejemplo. De alguna u otra forma Dios ha hablado al respecto. Así que es por esta convicción, mis hermanos, que todos nosotros esta mañana podemos abrir su palabra confiados de que Dios tiene algo que decirnos acerca de la crianza de nuestros hijos. Y padres, sepan una cosa: si hay algo en la vida en lo que no podemos ponernos a inventar, si hay algo en la vida en lo que no podemos ponernos a improvisar, es precisamente en el asunto de la crianza de nuestros hijos. Al terminar de construir tu casa, puedes hacer algunas modificaciones, tumbar una pared para que quede tal y como querías. Pero en lo que respecta a nuestras familias, mis hermanos, no podemos cerrar nuestras Biblias y tomar el riesgo de ver a ver qué es lo que pasa. Porque lo que seguramente pasará es que tarde que temprano tendremos un accidente. Tendremos un fin trágico. Simplemente, hermanos y hermanas, mamás, papás, no se puede. Así que, si de veras amas a tus hijos, debes de detenerte a considerar lo que la Escritura dice al respecto, lo que la Escritura tiene que decirnos, porque si te equivocas, no podrás intentarlo de nuevo. Padres y madres que me escuchan esta mañana, nosotros no podemos ponernos a inventar en la crianza de nuestros hijos. Si lo hacemos mal, no hay otra oportunidad. Si te equivocas, ya no podrás intentarlo otra vez. Y cuando tus hijos crezcan, cuando ellos alcancen la edad adulta, no podrás regresarlos a la niñez para modificar algunas cosas. No podrás. Por lo tanto, mis hermanos, atiende a las cosas que aquí se están enseñando con toda diligencia, con todo respeto, porque de lo contrario, hermano, hermana, lo lamentarás. Pero repito, Dios no nos ha dejado en oscuridad con respecto a estas cosas. Él nos ha dejado su palabra y nos ha revelado aquí cuáles son las cosas que debemos hacer, cuáles son las cosas que debemos evitar. Él nos ha revelado cuál es la meta que debemos tratar de alcanzar en nuestras familias. Él nos ha revelado cuál es la manera, la forma en que podremos alcanzar dichas metas. Él nos ha dejado su palabra. Pero si nosotros nos cerramos a esta revelación o simplemente decidimos ignorarla, créanme, mis hermanos, que todo lo que lograremos será un fin trágico en nuestras familias. Será como conducir de noche, a ciegas, sobre un freeway. En nuestro estudio para esta mañana, mis hermanos, pasaremos a considerar otro aspecto importante en la crianza de nuestros hijos, y este tiene que ver con la vida de piedad. Es por esto que nuestro mensaje lleva por título: Ejercítalos en la piedad. Ejercítalos en la piedad. Todos, mis hermanos, todos nosotros los que somos padres, sabemos por experiencia el trabajo arduo de la paternidad. Es una labor muy difícil, es una labor muy cansada, desgastante, demanda mucho esfuerzo, demanda mucha constancia, firmeza, que entregarse a la negligencia, entregarse a la irresponsabilidad, a la pereza, es en verdad una tentación muy, pero muy fuerte para los padres. Ser negligentes, ser irresponsables, ser flojos, es una tentación muy fuerte a los padres en lo que respecta a la crianza de los hijos. Y dicha tentación, mis hermanos, tiene el potencial de tornarse en una de las más amargas maldiciones aquí en la tierra. Cuando los padres desisten de su responsabilidad, cuando bajan la guardia y comienzan a olvidarse de lo que realmente importa, ese niñito, mis hermanos, esa niñita que hoy es tu felicidad y que con tanto deleite y alegría acaricias, puede llegar a convertirse en tu más amarga maldición. Ellos pueden ensombrecer toda tu esperanza,
amargar todas tus alegrías, entristecerte hasta el punto que tu única esperanza de alivio sea la muerte. La pereza, la irresponsabilidad, la negligencia como padres, mis hermanos, es una tentación muy poderosa y de consecuencias devastadoras. Por lo tanto, mis hermanos, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, en lo que realmente vale la pena invertir nuestro tiempo, toda nuestra fuerza y recurso, es cultivar en ellos un carácter piadoso. Cultivar en ellos un carácter piadoso. ¿Y eso qué significa, mis hermanos, en un sentido práctico? Significa que debemos ayudar a nuestros hijos a cultivar el dominio propio. Significa que debemos ayudarles a cultivar la honestidad. Significa que debemos ayudarlos a ser hombres íntegros de corazón. Significa que debemos ayudarlos a cultivar la pureza, que debemos ayudarles a cultivar la fidelidad, la diligencia, etcétera. Si Dios te ha dado 1, 2, 3 hijos, estas son las cosas en las que debes de trabajar. Estas son las metas que te debes proponer alcanzar en ellos. Ese es el objetivo de la crianza. Ese es el objetivo hacia donde todas nuestras prácticas y esfuerzos deben dirigirse, deben apuntar. Esta es la meta, mis hermanos. Cultivar un carácter piadoso, ejercitar a nuestros hijos en la vida piadosa. Y lo que vamos a hacer ahora, y seguramente en un par de sermones más, será enfocarnos en esos 3 pilares de la vida piadosa, para después comenzar a ver de manera más detallada cómo cultivar el autocontrol, el dominio propio en las distintas áreas de la vida de nuestros hijos, ya sea en el comer, en el control de sus emociones, en el hablar, en el uso de su tiempo, en el uso de sus posesiones y en una vida de pureza sexual. Estos serían los resultados, los frutos, mis hermanos, que todo padre debería desear ver y comenzar a ver en sus hijos mientras ellos crecen. Dominio propio en el comer, dominio propio en sus emociones, dominio propio en su manera de hablar, dominio propio en el uso de su tiempo y posesiones, y dominio propio en una vida de pureza sexual. Sin lugar a dudas, mis hermanos, estas 6 áreas de la vida nos comunicarán de manera general la perseverancia y la vida de conquista en nuestros hijos. Y es en la misma medida que nuestros hijos sean capaces de expresar dominio sobre estas áreas que podemos medir su crecimiento personal en la vida de piedad. Cada una de estas áreas las vamos a abordar en un sermón en su debido momento. Pero lo que queremos hacer en esta hora es enfocarnos en el fundamento, en las raíces que producen esta clase de vida piadosa que hemos descrito. Ahora bien, ¿en qué consiste ese fundamento? Ese fundamento consiste en 3 elementos bases, 3 raíces principales que nutren y fortalecen el árbol de la piedad hasta producir frutos. Estos 3 elementos los encontramos en Proverbios capítulo 1 a partir del verso 7 al 10. De este solo pasaje, mis hermanos, extraeremos la savia de la vida piadosa. Este es el texto que vamos a estar estudiando en esta hora y, como decíamos, si Dios nos lo permite, en 2 semanas más. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 1 y vamos a leer versos del 7 al 10. En un sermón anterior ya vimos estos elementos, pero en esa ocasión los mencionamos de manera ligera. Hoy vamos a desarrollar cada una de esas verdades de manera amplia y detallada. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, hijo mío. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No consientas. De acuerdo con este texto, hay 3 elementos claves que conforman la base de una vida piadosa.
¿Cuáles son esos tres elementos? Versículo 7, el temor de Dios. Versículo 8 y 9, respeto a la autoridad. Versículo 10, evitar las malas compañías. He aquí, mis hermanos, los tres elementos básicos. Tres elementos indispensables sin los cuales no podemos construir una vida piadosa. Si descartamos uno solo de estos tres elementos, en lo individual, no podremos alcanzar esa forma de carácter piadoso. Y mucho menos podremos ayudar a alguien más, a nuestros hijos, a encaminarlos en el camino de la piedad. Así que niños y jóvenes que me escuchan en esta mañana, deben saber que estos tres elementos son indispensables para el desarrollo de su carácter. Temer a Dios, respetar a la autoridad, cual es la primera, papá y mamá, y evitar las malas compañías. Estos tres elementos son indispensables para ustedes. Y de la misma manera, hermanos, papás, mamás, es para ustedes. Porque donde quiera que se carezca de uno solo, mis hermanos, de uno solo de estos elementos, allí tendremos una falta de vida piadosa. Cualquier creyente que no tema a Dios como debiera, su vida de piedad será afectada. Cualquier creyente que carezca de respeto a la autoridad, allí su vida de piedad se verá afectada. Cualquiera que cultive amistades íntimas con el mundo, también su vida de piedad será afectada. Donde quiera, mis hermanos, que alguno de estos tres elementos falten, no se puede avanzar en la vida piadosa. Así que lo que vamos a hacer hoy es ver estos elementos por separado. Y el primer elemento que estudiaremos es el temor de Jehová. El primer elemento necesario para el ejercicio de la vida piadosa, mis hermanos, es el temor de Jehová. Dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De acuerdo con este texto, mis hermanos, el temor de Dios es la piedra angular de la vida piadosa, el ABC de la verdadera piedad. Así como no podemos aprender a leer si no conocemos el abecedario, tampoco podremos crecer en una vida de piedad si no hay temor a Dios. No se puede, no se puede. Salomón nos dice aquí que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Todo lo que el hombre puede cosechar aparte de este temor, mis hermanos, es insensatez y necedad. Por eso el versículo termina diciendo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, los insensatos desprecian el temor de Dios, no ponen atención cuando se habla de estas cosas, no están interesados. El mismo Salomón dijo en otra ocasión: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios, mis hermanos, jóvenes, no es una parte de tu vida. Salomón está diciendo: temer a Dios es el todo del hombre. ¿Y por qué Salomón dice eso? Porque todo depende del temor de Dios, mis hermanos. Todo fluye del temor de Dios. Por esto aquí se llama el principio de la sabiduría, la fuente de donde emana la verdadera inteligencia, el origen de la verdadera vida piadosa. Ahora bien, ¿qué es ese temor de Dios? Les daré una definición bien sencilla, bien simple. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es ese sentido de reverencia y asombro que produce el saber que estamos bajo la presencia de un Dios viviente, majestuoso, que todo lo ve, que todo lo escudriña. Repito, temer a Dios es ese sentido de reverencia y asombro que produce el saber que estamos bajo la presencia de un Dios viviente, majestuoso, que todo lo ve, que todo lo escudriña.
¿Qué es temerle al Señor? Temer al Señor es reconocer que sus ojos están sobre nosotros. Es tener la conciencia de que sus ojos están encima de todos nosotros en todo momento, contemplando nuestras acciones, contemplando nuestras palabras y viendo hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, intenciones y motivaciones. Eso es temer a Dios. Dice Levítico 19:14, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué es lo que nos quiere comunicar este pasaje? Que una persona sin temor de Dios piensa que nadie lo escucha cuando maldice al sordo. Que una persona sin temor de Dios piensa que nadie lo observa cuando pone tropiezo al ciego. Este hombre, esta mujer, no está consciente de que los ojos de Dios están sobre él. Se olvida que no existe ningún lugar en este planeta donde podamos huir de su presencia. Por tal motivo, él maldice al que no le escucha. Él pone tropiezo al que no le ve. ¿Por qué? Porque en lo profundo de su corazón, él no teme a Dios. Pero el que teme a Dios está consciente de que Dios todo lo llena, de que no hay un centímetro cuadrado en el universo que Dios no lo llene, donde Dios no esté presente. Eso fue lo que entendió David cuando dijo en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, jóvenes, no existe un lugar donde podamos huir de los ojos de Dios. No existe un lugar donde Dios no vea, donde Dios no escuche. Dice Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Y tener temor de Dios, mis hermanos, es vivir con una conciencia iluminada acerca de esta verdad en todo tiempo. No importa dónde estés, no importa dónde vayas, sabemos que Dios es el Dios que nos ve. Pero hay algo más. Tener temor de Dios no es solo vivir con la noción de que Él es un Dios que todo lo ve, sino también es vivir conscientes de que cada uno será llamado a rendir cuentas. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que como segundo punto, podemos decir que tener temor de Dios es estar consciente de que Él no solo es el Dios que nos ve, sino que también algún día será nuestro juez. Tener temor de Dios es estar consciente que un día compareceremos ante su presencia para rendirle cuenta de todos nuestros hechos. Es saber que un día rendiremos cuentas de cada una de nuestras palabras. Es dar por hecho que un día tendremos que dar cuentas de nuestros más íntimos pensamientos. Segunda de los Corintios, capítulo 5, versos 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Como Dios tiene el derecho absoluto de demandar lo que Él quiera de nuestras vidas.
En ese día, ninguno de los que estamos aquí podrá decir, es mi vida y yo la vivo como quiera. Ninguno, mis hermanos, ninguno, porque ese día todos sabrán que nuestra vida siempre fue su vida, que siempre fue su posesión, que siempre fue su derecho, y sabrán que nadie tenía el derecho de hacer con ella lo que quisiera. Ese día lo sabrán. Así que, ¿por qué debemos temer a Dios? Porque Él es un Dios majestuoso, que lo llena todo con su presencia, que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo escudriña. Y también porque un día habrás de estar frente a Él para rendirle cuentas de tu vida, de cada cosa que pensaste, de cada cosa que hablaste y de cada cosa que hiciste. Pero la intención final, mis hermanos, del por qué hablamos estas cosas, no es que el hombre viva aterrorizado de Dios. Viva aterrorizado de este Dios que le ve y del que habrá de rendirle cuentas, sino que la intención final, más que vivir neutralizado por el terror, por el espanto, es que comience a desarrollar una verdadera vida de fidelidad. Esta es la intención. Más que llenarnos de miedo, es que nosotros comencemos a vivir vidas fieles. Esto significa que este mismo Dios, quien es asombroso, majestuoso y temible en sus juicios, debe ser el objeto de nuestra suprema confianza, de nuestra suprema obediencia, de nuestra más sincera y excelsa adoración, de nuestro más grande y puro amor. Así que si queremos una definición práctica de una vida piadosa, es una persona que teme a Dios. Y el hombre o la mujer que teme a Dios vive consciente de su presencia, consciente de su juicio y por ende se esfuerza a vivir una vida fiel. En la medida, mis hermanos, que una vida infiel se refleje en nosotros, es en la misma medida que se carece de verdadero temor de Dios. Ahora bien, si habremos de ejercitar a nuestros hijos en la vida de piedad, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos cultivando el temor de Dios en ellos. Si queremos que nuestros hijos a la larga comiencen a desarrollar una vida de verdadera piedad, debemos ayudarles a que comiencen a ver sus vidas a la luz de un Dios que está presente. Como padres, debemos hacer un esfuerzo consciente en la vida de nuestros hijos, hasta que ellos entiendan que viven bajo la presencia de un Dios que está presente y que esa misma presencia debe regular todas sus palabras, todas sus acciones, incluso sus pensamientos. No solo cuando los padres están presentes, no solo cuando están acompañados de la iglesia, no solo cuando desempeñan actividades religiosas, no solo cuando se reúnen a orar, sino el todo de sus vidas. Esta presencia divina debe regular el todo de sus pensamientos, palabras y acciones en cualquier lugar en que se encuentren, en la escuela, con sus amigos, fuera de la ciudad, lejos de sus padres. La presencia divina debe de estar consciente de que es una realidad. Dice Nehemías 5:15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 sinclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías se encuentra en una situación deplorable al llegar a Jerusalén. Y lo que nuestro pasaje está diciendo es que los primeros gobernantes que había tenido el pueblo se habían enseñoreado de la nación, la habían saqueado, se habían servido de ellos, al punto de dejarles en extrema pobreza. Se habían conducido con gran soberbia. Pero ¿qué dice este pasaje acerca de Nehemías? Pero yo no hice así por causa del temor de Dios. Un hombre, una mujer que teme a Dios es distinto a los demás. Él no toma decisiones a la ligera,
como las otras personas. Una persona que teme a Dios no se deja fácilmente dominar por sus deseos. Quien teme a Dios no trata a los demás a su antojo. Quien teme a Dios controla su lengua, controla sus palabras. ¿Cuál es la razón? Porque teme a Dios. Porque teme a Dios. Y este relato de las Escrituras, mis hermanos, podría tomar tantos matices en la vida práctica de los creyentes y decir cosas como: los otros hombres fueron ásperos y violentos con sus esposas, se enseñorearon de sus hijos y los maltrataron. Pero Juan, Alberto, Joaquín, Ramiro no hizo así a causa del temor de Dios. O podría decir de una mujer piadosa: las mujeres del mundo no respetan a sus esposos ni cuidan de sus hijos, sino que se desatienden de ellos y viven para su propio deleite. Pero María, Graciela, Lupita no hizo así a causa del temor de Dios. O de un joven piadoso: los otros jóvenes no amaron a sus padres, ni les obedecieron, ni los respetaron. Por eso se comportaron como unos rebeldes. Pero Eben, pero Mateo, pero Isaac, pero Dana no hicieron así a causa del temor de Dios. Un hombre que teme a Dios no trata a su esposa como los otros hombres. Como los otros hombres tratan a sus esposas. Una mujer que teme realmente a Dios no trata a su esposo como las otras mujeres sin temor los tratan. Un hijo que teme a Dios no se comporta con sus padres como los otros hijos que no temen a Dios se comportan. ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice Nehemías que es la razón? Yo no lo hice así porque era más educado. Eso es lo que dice. Yo no lo hice así porque era más inteligente, porque estuve en la mejor escuela. Yo no lo hice así porque mis padres me ofrecieron la mejor educación. Eso no dice el texto, mis hermanos. Dice: no, yo no hice así porque yo tenía temor de Dios. Y hermanos, esa es la gran diferencia. Eso es lo que hace una gran diferencia en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. La gran diferencia en este mundo no la trae la educación, mis hermanos. El verdadero cambio no está en los hombres más inteligentes de la tierra, no está en las mejores escuelas. La gran diferencia lo hacen las personas que temen a Dios. La religión de un hombre que teme a Dios no se limita a los domingos o a su tiempo devocional por las mañanas. Su vida misma es una expresión completa de un hombre que camina en el temor de Dios. El todo de su vida. Las decisiones que toma, la manera en que usa su dinero, la manera en que trata a su esposa, la forma en que invierte su tiempo, la manera en que habla, la manera en que se relaciona con otros, la manera en que controla sus emociones, la responsabilidad con que cuida de su cuerpo, su disposición para ser un buen amigo, cuando descansa, cuando mira televisión, cuando se divierte. Todas estas cosas están reguladas por el temor de Dios. Todo cuanto lo hace que está consciente delante de un Dios que vive, de un Dios que está presente. Hermanos, eso es tener temor de Dios. Y el temor de Dios no tiene límites. Es decir, de aquí para acá comienza mi vida secular y de aquí para allá mi vida espiritual. No, es en todo tiempo. Es en todo lugar. Mi vida está siendo regulada por el temor de Dios. Mis hermanos, es uno de los fundamentos de una vida piadosa estable. Temer a Dios. Hermanos, ¿quieres convertirte en un hombre verdaderamente piadoso? En una mujer verdaderamente piadosa. ¿Quieres dejar de estar vacilando tanto con tu vida cristiana? Comienza a temer a Dios. Medita en la majestuosidad de Dios, en la grandeza de Dios, en la omnipotencia, omnipresencia de Dios, hasta que tu corazón sea lleno de esta verdad y comiences a desarrollar un carácter temeroso de Dios. Debes de meditar tan profundamente que los ojos de Dios están sobre ti en todo momento. Cuando te levantas por la mañana,
cuando sales corriendo al trabajo, cuando desempeñas tus responsabilidades, cuando conduces, cuando compras, cuando piensas, cuando estás solo, en todo momento. Y entonces comenzarás a cultivar una actitud temerosa de Dios. ¿Quieres saber si estás creciendo en el temor de Dios? ¿Cómo es que mides tu progreso en el temor de Dios? Sabrás que estás creciendo en el temor de Dios en la misma medida que te preguntes cosas como: ¿la ropa que me pongo es del agrado de Dios? ¿La manera en que hablo es del agrado de Dios? ¿La manera en que gasto o retengo mi dinero es del agrado de Dios? ¿Las compras que quiero hacer para Navidad son del agrado de Dios? ¿La manera en que hago uso de mi tiempo es del agrado de Dios? ¿Los amigos con que me junto son del agrado de Dios? ¿Mi compromiso mostrado a mi iglesia local es del agrado de Dios? ¿Mi desempeño en el trabajo es del agrado de Dios? En sí, mi vida, el todo y cada pregunta particular que puedas hacerte acerca de ti, ¿es del agrado de Dios? Si estas preguntas te las haces frecuentemente, posiblemente tú estás creciendo en el temor de Dios. Si estas cosas te inquietan, es porque seguramente estás creciendo en el temor de Dios. Pero hermano, hermana, joven, si ni siquiera te lo estás preguntando, si ni siquiera lo habías pensado, posiblemente es porque te conduces en la vida como uno más de los que no temen a Dios. Si ni siquiera tenías presente que te habrías de preguntar estas cosas, posiblemente es porque no estás viviendo como los piadosos, sino caminando, vistiendo, hablando, diciendo, pensando a la manera que lo hacen los impíos. Estás transitando por ese freeway con los ojos cerrados y tu fin será trágico. Y esta es la clase de temor, mis hermanos, que nuestros hijos necesitan para que puedan desarrollar un patrón de conducta piadosa. Y la pregunta que los padres pueden hacerse hoy es: ¿y cómo puedo yo cultivar el corazón de mis hijos en ese temor de Dios? Hay dos cosas básicas que podríamos mencionar. Hay muchas cosas más, pero creo que con esta será suficiente. La primera es que debemos enseñar a nuestros hijos nociones correctas y balanceadas acerca de Dios. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos enseñar a nuestros hijos nociones correctas y balanceadas acerca de Dios. Note, mis hermanos, que estamos mencionando aquí tres términos. Enseñar, ¿sí? No solo debemos enseñar, también debemos enseñar nociones correctas acerca de Dios. Y no solamente nociones correctas de Dios, sino también balanceadas. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que el Dios que se nos revela en las Escrituras es un Dios perfecto. Queremos decir que todos sus atributos se encuentran en un perfecto balance. Su amor no está por encima de su santidad no está por encima de su justicia no está por encima de su amor. Cuando a Dios le place revelar su justicia, juntamente con ella viene la expresión de su misericordia y su amor. Simplemente Dios no puede expresar un atributo dejando al otro de lado. Y algo que cualquiera de ustedes, mis hermanos, podrá notar: cuando alguno de ustedes está siendo disciplinado por la mano de Dios, tratado como a hijo, sea cual sea la circunstancia, usted puede enfocarse en el azote, en el dolor, pero si extiendes tu visión un poco más, vas a ver cómo la misericordia y la benevolencia están allí también. Dios es un Dios balanceado. Así que no basta con enseñar parte de esta verdad, mis hermanos, sino que tenemos que enseñar toda la verdad para poder proveer a nuestros hijos nociones balanceadas acerca de Dios. Cuando usted le dice a su hijo que Dios es amor, usted le está enseñando una noción correcta, porque ciertamente Dios es amor. Todo el ser de Dios está configurado. Dios no tiene que hacer ningún esfuerzo por amar. Él es esencialmente amoroso. Pero si hacemos solo un énfasis, un sobreénfasis en el amor de Dios,
podremos presentar un concepto desbalanceado a nuestros hijos acerca de Dios. Y las nociones que ellos comenzarán a desarrollar es la de un Dios débil, un Dios indulgente y bonachón, un Dios más digno de lástima que de temor. Esto es una noción desbalanceada. En esto, hermanos, hay que tener cuidado. No se puede sobreenfatizar una sola cualidad o atributo de Dios por encima de los demás. Pero por el otro lado, si hacemos un sobreénfasis en la rectitud de Dios, en la justicia de Dios, la imagen que estaremos transmitiendo a nuestros hijos será la imagen de un Dios frívolo, inmisericordia, un Dios implacable que nos está vigilando atentamente con un látigo en la mano, listo para azotar al que se equivoque. Y hermanos, Dios no es así. Esta es una imagen distorsionada acerca de Dios. Así que nuestros hijos deben saber que ciertamente Dios es perfecto en rectitud y justicia, pero al mismo tiempo deben saber que Él es bueno y que Él es compasivo. Ellos deben adquirir nociones balanceadas acerca de Dios. Y una manera apropiada para poder adquirir una noción balanceada de Dios es precisamente, hermanos, explicarles el Evangelio. Es precisamente predicarles la cruz. Es ayudarles a mirar a la cruz. Allí en la cruz nuestros hijos pueden ver que Dios ha provisto para nosotros un plan de redención que costó la muerte de su precioso Hijo. La muerte de su Hijo en la cruz, mis hermanos, es una fuente balanceada del conocimiento de Dios. ¿Quieres ofrecer una fuente balanceada que nos hable y que le hable a tus hijos quién es Dios? Llévalo a contemplar constantemente la cruz. Porque allí tus hijos podrán ver que Dios de ninguna manera tiene por inocente al culpable, que Él no pasa por ningún motivo el pecado. Pero al mismo tiempo pueden ver en ese mismo lugar que a quien ven es a un Dios compasivo, que no se deleita en la destrucción del pecador, sino que desea que se arrepienta, que ama y que tanto amó que envió a su Hijo a morir para salvar a los pecadores. La cruz ofrece, mis hermanos, un manantial incalculable de conocimiento balanceado acerca de Dios. Así que necesitamos ayudar a nuestros hijos a adquirir nociones correctas y balanceadas acerca de Dios. Y en segundo lugar, debemos propiciar un ambiente que fomente el temor de Dios en nuestros hogares. En segundo lugar, debemos propiciar un ambiente que fomente el temor de Dios en nuestros hogares. ¿Qué significa esto? Significa que como padres debemos mostrarles con nuestra vida lo que significa temer a Dios. En una de las zapatas que colocamos hace unos sermones anteriores, hablamos que una de ellas era el ejemplo. Y aquí estamos desarrollando sobre esas mismas zapatas. El ejemplo, mis hermanos. Si nosotros deseamos crear un ambiente en nuestro hogar donde pueda florecer el temor de Dios, nosotros como padres debemos mostrarles con nuestra vida, a través de nuestra vida, lo que temer a Dios significa. Hermanos, padres y madres que están aquí, si nosotros queremos que nuestros hijos tomen a Dios en serio, debemos conducirnos nosotros de tal modo que ellos no tengan la menor duda de que nosotros, sus padres, tememos a Dios y que tomamos a Dios muy en serio. ¿Por qué es que muchos de los hijos, mis hermanos, no podrán tomar a Dios en serio? Por más que los traiga a la iglesia. Porque muchos padres, o debería decir, muchos de ustedes no toman a Dios en serio. Porque muchos padres no ofrecen a Dios su debida honra y respeto. Créame,
su familia no vendrá a Cristo si ustedes no comienzan a tomar a Dios en serio en sus hogares. Porque lo que yo veo, mis hermanos, es que no hay nueras reclamándole a sus hijos: te dije que no viniéramos en domingo con tu mamá, porque tu mamá siempre nos deja aquí solos en la casa y se va ella a la iglesia. No hay nueras así. No hay yernos diciéndole a sus hijas: pero es la última vez que visitamos a tu madre en domingo, porque luego nos quiere volver a llevar a la iglesia con ella. No hay yernos quejándose así. No los hay. Pero lo que sí tenemos es a padres y madres cristianas que se quedan a hacer carnitas asadas y comidas con los hijos, con los familiares en el día del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no es su temor. Porque Dios no es digno de su obediencia. Él es canjeable por un platillo de lentejas y sus hijos incrédulos lo ven y ellos tampoco toman en serio al Dios de sus padres. Sus hijos incrédulos se dan cuenta. Es por esto, mis hermanos, que el ejemplo de padres piadosos es trascendental en este asunto. Porque, como decíamos hace un momento, el temor de Dios es ese sentido de reverencia que produce el saber que estamos en la presencia de un Dios majestuoso, que estamos en la presencia de un Dios que es digno de ser temido, amado y obedecido. Y es una pena, mis hermanos, es realmente lamentable que sean los mismos padres cristianos quienes muchas de las veces son quienes comunican a otros, especialmente a sus hijos, que nuestro Dios es un Dios digno de lástima. Que nuestro Dios no es un Dios soberano. Que el Dios que predican en esa iglesia de color café enfrente de la secundaria 22 es un Dios pequeñito, un Diosito que no es digno de ser temido ni ser obedecido. Es una lástima, mis hermanos, que tu ejemplo y tus acciones comuniquen estas cosas a tus hijos. Eso es lo que han visto y eso es lo que han aprendido de sus padres. Pero no, hermanos, el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios majestuoso, es un Dios magnífico, digno de ser temido, es un Dios digno de ser adorado y obedecido. Por esta razón, el hombre, la mujer que teme a Dios se esfuerza por regular todas las áreas de su vida a la luz de la palabra de Dios. Él sabe, mis hermanos, que este libro es relevante para todos los aspectos de su existencia. Por ello procura conscientemente que todas sus acciones, su estilo de vida, las decisiones que toma, los anhelos más profundos de su alma sean regulados por la palabra de Dios. ¿Qué dice Isaías 66:2? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que en la creación de un ambiente, mis hermanos, que conduzca a nuestros hijos al temor de Dios, no existe una influencia mejor. Aparte de la influencia del Espíritu Santo, no existe una influencia mejor que pueda afectar de manera más intensa la vida de un niño que la que recibe día tras día de su propio padre, de su propia madre, de un padre, de una madre que teme a Dios. No existe una influencia que pueda impactar más la vida de nuestros hijos que el buen ejemplo de un padre, de una madre que teme a Dios. Por tal motivo, mis hermanos, nuestros hijos deben ver que nosotros tomamos la palabra de Dios en serio. Ellos deben de ver, ellos deben percibir el esfuerzo que hacemos por amoldarnos a esta palabra en todos los aspectos de nuestra vida. Ellos deben de percibir esa reverencia, ese sentido nuestro y personal por las cosas sagradas. Si ellos no pueden ver esto claramente, mis hermanos, nosotros no tenemos ningún derecho de esperar que el día de mañana ellos comiencen a expresar una vida piadosa.
Dice el teólogo puritano Richard Baxter al respecto: la forma en que los padres hablan y se conducen, expresando gran reverencia por las cosas de Dios, ejerce un gran poder para afectar y causar la más grande impresión en la vida de un niño. Muchos hijos de padres piadosos que vinieron a ser buenos hombres y mujeres pueden decir esto por experiencia, que el primer bien que sintieron en sus propios corazones fue ese sentido de reverencia hacia las cosas santas, el cual aprendieron de la manera en que sus padres hablaban y se conducían en ellas. La pregunta que debemos hacer ahora es: ¿pueden nuestros hijos decir exactamente eso mismo acerca de nosotros? ¿Pueden nuestros hijos mirar nuestro patrón de vida y decir lo mismo que dijeron estos hijos? ¿Nuestros hijos realmente están viendo en nosotros una forma palpable, manifiesta, de que tememos a Dios? ¿Pueden ellos decir: yo sé que mis padres se están esforzando por regular todas las áreas de su vida a la palabra de Dios? Hermano, hermana, ¿pueden tus hijos percibirlo en tus conversaciones diarias? En la forma en cómo te conduces, en las decisiones que tomas, en las cosas que anhelas adquirir, en la manera que te expresas de su padre, en la manera que te expresas de los hermanos de la iglesia. Ellos pueden percibir que Dios es el objeto supremo de tu amor y de tu obediencia. La pregunta es: ¿qué están percibiendo tus hijos en ti? Recuerda, tú estás viviendo delante de tus hijos en todo momento y ellos te están observando. Ellos aprenderán más de ti que de tus palabras y tus conceptos. Ellos ven cuáles son por las cosas que suspiran. Ellos ven cuáles son las cosas que te preocupan. Ellos ven cuáles son las cosas que llaman más poderosamente tu atención. Y será a través de estas cosas, mis hermanos, que revelaremos si de veras tenemos temor a Dios o si nuestros corazones aún están apegados a este mundo. Hermanos, no es con palabras piadosas que vas a afectar el corazón de tus hijos. No es con palabras piadosas que vas a crear un ambiente de temor en tu hogar. Es con nuestra conducta. Es con tu conducta. Una conducta que emana de un corazón que tiembla por Dios. Recuerda el relato de Abraham, cuando llevaba a su hijo, a su propio hijo Isaac, a quien tanto amaba, a sacrificarlo a Dios como una ofrenda. Una historia muy conocida. Dice Génesis 22: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Muchas veces, mis hermanos, hablamos del ejemplo de Abraham y cómo Dios probó su fe y cómo salió victorioso de su fe. Pero poco hablamos del efecto de este ejemplo sobre la vida de su hijo Isaac. Hermanos, imagínense la impresión que tuvo este muchachito, que se estima que era alrededor de 12 años, al ver lo que su padre estaba dispuesto a hacer con él. Matarlo, sacrificarlo por obediencia al mandato divino, que aún su padre tuvo en poco su propia vida por amor a Dios. ¿Podemos nosotros, mis hermanos, cuantificar el efecto de esta obediencia que mostró Abraham sobre la vida, sobre el corazón de Isaac? Nosotros decíamos hace unos domingos atrás, y esto es cierto, Abraham dio muy mal ejemplo a su hijo en muchas áreas. Pero indudablemente en otras muchas otras, Abraham dio un verdadero ejemplo de vida piadosa y temerosa a Dios. ¿Y cuál fue el efecto, mis hermanos? ¿Cuál fue el efecto de momentos como estos sobre la vida de su hijo? Escuche lo que dice Génesis 31:42. Y aquí tenemos a Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham,
hablando, si el Dios de mi padre Abraham y temor de mi padre Isaac no estuvieran conmigo, de cierto regresaría ahora con las manos vacías. Jacob se expresa del Dios de Isaac. Este muchacho fue el que fue atado. Él dice, temor de Isaac. ¿Cuál fue la marca imborrable, mis hermanos, con la que Abraham marcó el corazón de su hijo Isaac por el resto de su vida? Con este solo acto, temor de Dios. Jacob dice del Dios de su padre Isaac, si el Dios de mi padre Abraham, y temor de Isaac. Si alguna vez algún padre recibió un tributo digno de ser recordado, fue el tributo que Jacob hizo a su padre Isaac. ¿Podrán nuestros hijos, mis hermanos, expresarse así de nosotros? ¿Podría alguno de nuestros hijos orarle a Dios y decir, oh Dios, al que teme mi padre? ¿Podrán alguno de nuestros hijos en un momento de aflicción, de súplica porque su Dios le escuche, oh Dios altísimo y asombroso, temor de mi madre, escucha mi oración? ¿Podrían, mis hermanos, nuestros hijos alguna vez expresarse así? ¿Deberíamos sorprendernos que Isaac lo hiciera? No. El ejemplo que le dio Abraham a su hijo Isaac fue increíble. Estaba dispuesto a matarlo por la orden divina. No debemos sorprendernos, mis hermanos. Y lo que estamos preguntando es, hermano, hermana, ¿perciben tus hijos en ti ese afán por obedecer la palabra de Dios? Estamos preguntando a quienes están aquí presentes, que son padres, que son esposos, que son mamás, ¿perciben tus hijos un afán por tratar a tu esposa como a un vaso más frágil? No porque eres un buen hombre o porque eres inteligente o porque ella se lo merece, sino porque temes a Dios. ¿Perciben tus hijos un esfuerzo por amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia? Hermana que estás aquí en esta mañana, ¿perciben tus hijos en ti un esfuerzo por obedecer la palabra de tu marido? Como la iglesia debe de estar sometida a Cristo. Porque, mis hermanos, son esas cosas, son esos patrones de conducta los que afectan la vida de nuestros hijos. No es con palabras piadosas, es con un estilo de vida que manifieste lo que significa temblar delante de Dios. Así que, mis hermanos, debemos orar fervientemente a Dios que produzca en nosotros ese temor que es digno de Dios, para que pueda ese temor estar también en el corazón de nuestros hijos. Esta petición, mis hermanos, debe de ser una petición constante delante de Dios. Señor, que nuestros hijos te teman. Pero no solamente debemos orar, debemos obrar. Debemos esforzarnos por transmitir a nuestros hijos nociones correctas y balanceadas acerca de Dios. Debemos mostrarles a través de nuestras vidas lo que temer a Dios significa. Así que si queremos cultivar un carácter piadoso en la vida de nuestros hijos, he aquí el primer elemento, mis hermanos, que forma una de las raíces de del carácter piadoso: el temor de Dios. A Dios sea la gloria. Oremos, hermanos. Padre Dios, cuán necesitados estamos, Señor, de que nuestra comprensión aumente, Señor, acerca de tu grandeza, de tu majestad. De que nuestras conciencias, Señor, sean iluminadas de comprensión, de entendimiento. Que tú eres el Dios que nos ve, que todo lo escudriña, que todo lo ve. Y que no solo eso, Señor, sino que también es ese mismo Dios quien tiene el derecho de demandar de nuestras vidas. Pues es nuestra vida, Señor, tu posesión y tu derecho. Pedimos, Dios, que como padres podamos, Señor, ofrecer a nuestros hijos una noción correcta de lo que tú eres. No solo con palabras, sino especialmente, Señor, con un ejemplo de vida piadosa que modelee, Señor, lo que significa temer a Dios. Padre, no queremos ponernos a inventar en la vida y en la crianza de nuestros hijos. Sabemos, Señor, que es una sola oportunidad y que el tiempo se va rápido. Ayúdanos, Señor, a poner en su lugar las debidas prioridades
para hacer, Señor, lo que a ti te agrada. Que el temor de Dios, Señor, sea sobre todos nosotros. Amén.